dijimos al inicio del programa y en la apertura del mismo, vamos a hablar acerca de el tratamiento que se hizo en la sesión de diputados del martes pasado, y para eso lo tenemos en línea telefónica a Nicolás Tereshchuk. Él es politólogo, docente de grado y posgrado en la UBA y Flaxo, y además analista político. Hola Nicolás, Julián y Coqui te saludan desde el piso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Buen bien. día. ¿Y vos, cómo estás? Por suerte bien. Bueno, Nicolás, como mencionaba en la presentación, en tu presentación, queríamos saber acerca del diagnóstico y el análisis que haces sobre la sesión de diputados del día del martes pasado, sobre la ley de bases, y además me animo a sumarte la siguiente pregunta de cómo ves que se va a suceder la votación en el Senado, si se puede saber algo desde el famoso poroteo. Hmm. Mirá, lo que vi de la sesión y cómo se desarrolló en la media sanción esta que el oficialismo logra de su proyecto, me parece un funcionamiento bastante normal, digamos, o sea, lo que uno esperaría o hubiera esperado. Justamente lo anormal fue lo que ocurrió en el verano, con el primer proyecto y su caída, digamos. ¿Vos crees que eso se ve un poco de que hubo un afinamiento del lápiz, por así decirlo, de La Libertad Avanza en términos de la negociación legislativa o ves otra particularidad? Mira, yo reuniendo distintos elementos que uno ve. El primero es, a mí me parece que hay un tema externo al marco en el que se da el debate. No podría asegurarlo, pero creo que tiene influencia y que es el tema, digamos, que el gobierno, en el marco de este esquema económico que tiene de ajuste y brutal recesión, con pérdida neta de puestos de trabajo, etcétera, logran claro una variable que es la variable del dólar. Claro. El dólar, digamos, el dólar, el oficial y el paralelo, digamos, ¿no? A mí me parece que eso, al anclar esa variable, más o menos anclarla, eso le da una cierta estabilidad política, digamos. Por un lado, como marco. Si bien acabo de mencionar que hay otras variables que están lejos de tener estabilidad y lejos de estar correctas, Y digamos. también tomando tu hipótesis de esta estabilidad del dólar, también sabemos que pende de un hilo. Sabemos que es una No, situación totalmente, crítica. no, por eso te digo, yo te hablo de la variable en sí, que es una variable que en términos políticos, digamos, si el presidente logra o no controlar esa variable, Claro. tiene efectos, tiene efectos. Yo mencioné solo 2 o 3 variables que están, justamente, que el presidente no está controlando, o que están siendo muy poco, o que profundizan la crisis y con inconvenientes, digamos, en toda la Argentina. La paralización de la obra pública, hay 100.000 puestos de trabajo menos en el sector de la construcción por la obra pública, las empresas que están en crisis, la caída de las ventas. Hoy veíamos un dato, está en la tapa de la capital de Mar del Plata, que la caída que sigue estando en las ventas minoristas en esa ciudad es el triple del promedio nacional. Digamos o sea que es una caída en las ventas minoristas en caída libre en una ciudad enorme como Mar del Plata, por ejemplo. Y así podríamos nombrar muchísimas variables que están mal, digamos. Pero yo menciono esta que le da algo de estabilidad. Y por otra parte, hay lo que habitualmente se da, distintos tipos de negociaciones con distintos tipos digamos, de formatos, y lo que uno también, a mí, yo me estaba escuchando y me parece un correcto análisis, digamos, hace poco de Alfredo Zayat, planteando que, digamos, el gobierno no es el único que negocia en este caso, ¿no? Hay presiones en sectores, digamos, uno ve, así como el DNU tenía una cantidad de artículos y uno podía detectar el nombre y apellido de esos artículos, donde tanto en el caso del DNU como esta ley bases, uno ve que está redactada por fuera del gobierno, sino por estudios de abogados que están por fuera del gobierno, son estudios de abogados de grandes empresas. Cuáles son las empresas que uno puede ir enganchando que se beneficiarían con cada uno de los artículos, que en general son las más grandes de la Argentina, o algunos fondos de inversión del exterior, etcétera. Me parece que esos actores también presionan y negocian y juegan muy, muy fuerte. De hecho, lo vimos en el ese caso. contexto, sí. No, lo vimos en el caso de cuando se votó la ley de tabaco, que muchos de los diputados de Unión por la Patria que habían votado todo en contra
ahí se vio un voto favorable. Así que también esos actores externos se observan. Sí, sí, vos tenés una ley que toca un montón de actores, un montón de sectores y vas a tener diferencias, digamos. En algunos casos, de todos modos, nuevamente, digamos, algo que se mantiene es que los bloques de Unión por la Patria votan razonablemente y bastante más unidos de lo que a veces se prevé, digamos, ¿no? En general, salvo algunas de esas votaciones en particular y algunas cosas que uno podría decir que son menores, los votos son muy consistentes en contra, digamos. Así que ese es otro elemento. Yo creo que, por eso, vos decís, ¿qué veo de particular en esta votación? Uno tendría que decir que lo más extraño se vio en la otra votación y no en esta. Sí, un sí. oficialismo, un oficialismo, digamos, rechazar una norma del presidente, como prácticamente pasó con la ley bases en febrero, no es de lo más normal, pasa muy pocas veces. Pasó con el presupuesto del año 2021 del presidente Alberto Fernández, pasó con un presupuesto de Cristina Kirchner en el 2010 y qué sé yo, votaciones tipo la 125 uno tendría que remontarse. Son muy pocas las ocasiones donde un proyecto del oficialismo se cae, digamos, como entre comillas se cayó ese. Entonces, ahí digamos, ¿qué veo en este caso? Veo algo más razonable, más normal de la dinámica política que es habitual, digamos, el Ejecutivo envía un proyecto y se tiene que ocupar de que salga y en general produce los distintos escenas o negociaciones para que eso se digamos, yo hace poquito mencionaba, en general lo que pasa con el Congreso de la Nación y el Ejecutivo no es cierto que el Congreso apruebe cualquier cosa, de hecho hubo muchas modificaciones en este proyecto, o sea que los congresos en la Argentina no es que son una escribanía, digamos, del Ejecutivo, se producen cambios, modificaciones, etcétera. A su vez, cuando un presidente uno podría decir, tiene la fuerza que tiene cuando arranca un presidente que viene con un mandato de votos y una impronta, etcétera, es difícil que los congresos lo frenen, la oposición no lo frena, no tiene la fuerza suficiente para frenarla en ese momento. Y tampoco los congresos tienen la fuerza suficiente para sostener a un presidente si empieza a tener una situación medio de caída libre. Claro. Digamos, o sea, no tiene tanta fuerza como para frenarlo, ni tanta fuerza como para sostenerlo si empieza a entrar en una situación política mucho más complicada. Son las dos cosas. Eso lo podemos llegar a observar en los bloques tanto del radicalismo como el de Miguel Ángel Pichetto, que por ahora le dan los votos, ahora en un escenario en el cual, como vos mencionás, si el presidente empieza a caer en caída libre, esos votos quizás no los tenga más, o la negociación va a ser mucho más complicada. No, por eso te digo, cuando un presidente entra en una dinámica muy, muy negativa, tampoco es que el Congreso lo va a sostener a cualquier costo, ¿sí? No va a tener la fuerza suficiente para frenarlo cuando tiene más fuerza y tampoco va a tener la fuerza suficiente para sostenerlo si entra en una situación muy crítica. Y a su vez tampoco es que se aprueba cualquier cosa. De todos modos, digamos, siendo que el que negocia es el gobierno y por lo que uno ve también hay intereses muy importantes detrás, que no son los del Estado y que empiezan a jugar, yo creo que eso sí es, digamos, no en todos los proyectos que son del Ejecutivo, hay otros detrás que empiezan a presionar y negociar, y otros muy poderosos que empiezan a negociar y presionar. Cuando uno ve el sector hidrocarburífero que está en las modificaciones, los que supuestamente van a querer entrar a ese régimen de grandes inversiones con beneficios a 30 años que no tiene ninguna pyme de la Argentina. Hay distintas las privatizaciones que se plantean, que del otro lado de una privatización hay un comprador, digamos, y ya se dice cuáles serían los compradores de las empresas. Hay sectores detrás que están negociando y están presionando. Eso sí es una característica particular de esta ley. Y que no se dan todas las leyes. Ahora, Nicolás, vos bien mencionabas el diagnóstico sobre diputados. ¿El escenario en senadores tiene características similares o también ya tiene la particularidad de que la injerencia de los gobernadores empieza a valer mucho más? Vimos declaraciones de Raúl Jalil
tratando de acompañar o invitando a acompañar este proyecto de ley. Ahí va a ser mucho más cerrada la votación y se va a esperar mucho lo que haga Martín Lustó. Sí, bueno, en el Senado, lo que tenés es, bueno, tenés digamos, una mayoría más determinante del peronismo. Por lo que se ve, ese bloque parece estar bastante sólido, pero bueno, eso habrá que ver cómo funciona. Y es una Cámara que también ya viene de dar una señal negativa para el gobierno, así como fue la señal esta de febrero que dio la Cámara de Diputados, que ahora se revirtió. Tuvimos la señal de la caída del DNU, del rechazo al DNU en el Senado, situación que también es bastante poco habitual. En general las cámaras validan los DNU, no los rechazan, con lo cual hasta acá veníamos con una dinámica más que anormal, digamos, para cualquier presidente, te diría yo. Entonces, bueno, vamos a ver si, digamos, así como te decía, bueno, la Cámara de Diputados pasó de una dinámica anormal a una esperable. Vamos a ver si la Cámara de Senadores pasa de una dinámica muy poco habitual a una más esperable. Eso es lo que supongo que va a esperar el gobierno. Pero bueno, pueden pasar más cosas. También puede ser que, digo, acá, en general, por cómo fue la dinámica parlamentaria de los últimos años, se dio poco que la Cámara Revisora realice cambios a las leyes. Esto puede llegar a pasar también. Claro. Que modifique, anule, elimine y cambie mucho la norma, aunque la apruebe, y que eso haga que vuelva a la Cámara de Diputados, y vamos a ver si la Cámara de Diputados tiene las mayorías necesarias para ratificar o no. Y también va a entrar a jugar, me parece a mí, la situación de los vetos del presidente. Digamos, hace mucho que no se veta una ley. Bueno, vamos a ver cómo funcionan los vetos parciales también, o sea, en esa dinámica. Yo creo que está bastante abierto todo para que haya, bueno, que se dé todo el recorrido que pueden tener las leyes, digamos, ¿no? Y que sea más complejo todavía. Ahora, hay una expectativa por el cual el presidente Javier Milei manifiesta cada vez que le preguntan sobre el tema, él dice, en el 2025 vamos a arrasar. Entonces, también creo que La Libertad Avanza se ve o se imagina en una avanzada legislativa pasando las elecciones. ¿Vos ves que eso es hacer una predicción de futuro muy lejana en un contexto en el cual estamos? Sí, me parece un poco de largo plazo eso. Sí. No me animaría a hacer ningún pronóstico en ese sentido. Lo que sí uno puede ver es que ya en esta dinámica que vimos en diputados, si los demás bloques, por ejemplo el bloque del PRO, se subsume a la dinámica política del bloque de La Libertad Avanza, bueno, algo te está diciendo eso, quizá de cómo va a ser la dinámica parlamentaria o cómo puede llegar a ser el tema de las listas. ¿Va a haber dos partidos ahí o va a ser uno solo? En el caso de otra experiencia de esta derecha radical global, vamos a llamarle, la de Donald Trump, digamos, la dinámica esta de Trump y el tipo de política que planteaba él prácticamente se come al resto del Partido Republicano tradicional. La pregunta es, ¿Milei lo puede hacer? ¿Puede fusionar eso? ¿Puede, aunque sean dos partidos diferentes, subsumir la dinámica política, el discurso político a lo que él plantea? Yo creo que ahí se va a empezar a jugar un poco algún tipo de respuesta a esta incógnita que planteas vos. Y ahí aprovecho para preguntarte, porque ¿cuál será el rol del radicalismo en esto? Porque si queda el PRO subsumido a La Libertad Avanza, ¿qué va a hacer el radicalismo? ¿Se va a apalancar ahí? Exacto, es una pregunta parecida y parece haber, no sé si el radicalismo no está un poco más partido en ese sentido. Parece tener, no sé si no tiene o no parece tener más partes que el PRO, ¿no? El PRO parece que antes se hablaba muchísimo de alcoholes y palomas en el PRO y que había dos partes muy marcadas que estaban enfrentadísimas a muerte y ahora votan todos juntos. Entonces, en el caso del radicalismo parece haber un poco más de matices, ¿sí? Tuvimos
en la votación está de la ley base, en la primera hubo 2 diputados que votaron en contra, ahora hubo 4 diputados que se abstuvieron, que son estos que están en torno a Manes, me parece. Es lo que vos planteás en el Senado. En el Senado, Lustó votó en contra del DNU y ahora no sé qué hará con respecto a la ley. Entonces, por ahí hay más internas, pero no lo sé. Eso va a depender también de la dinámica propia interna del radicalismo. Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Te quiero hacer una cortita, la última Sí. para no molestarte más. Sí. Es acerca, hablamos de la Libertad Avanza, el oficialismo y el PRO, hablamos del radicalismo. No puedo evitar no preguntarte acerca del peronismo. ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿Va a seguir manteniéndose abroquelado como se ve en diputados y en senadores? ¿O también va a haber también una fragmentación? Mirá, lo que uno ve por ahora en el peronismo es que está mucho más unido de lo que estuvieron, por ejemplo, que inmediatamente hubo divisiones de ese bloque, en varias partes. Por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora es, digamos, te diría que las cuestiones fluctúan mucho en las cámaras, menos el voto negativo por parte de la bancada peronista. Claro. Sí, están sí. bastante firmes. Por ahora están así. En general, en lo que hace también a las movilizaciones que se desarrollan, hubo un paro nacional ya, ahora va a haber otro paro nacional esta semana, confluencia de sectores como la CGT, también con conflictos como el de la universidad. Quiero decir, en este sentido, los actores que conforman el peronismo, políticos y sociales, se mantuvieron bastante unificados. Esa es la dinámica hasta el momento. Vamos a ver, incluso uno ve o lee sobre internas o diferencias, pero no parece que esas diferencias o internas se expresen sobre la opinión que los distintos sectores tienen acerca del gobierno de Milei, sus consecuencias, sus políticas y las iniciativas que tienen. Entonces, Claro. bueno, eso por ahora es así. Veremos qué depara en el Sí, futuro, porque hay actores, hay sectores que se refieren a la política interna de la fuerza política que debería ser de una manera o de otra, pero al momento de que vos le preguntás, bueno, ¿qué piensa el gobierno de Milei? ¿Y qué piensa de este proyecto de ley del presidente Milei? ¿Qué piensa de esta política del presidente Milei? Yo escucho que más o menos dicen todo lo mismo. Cosa que no ocurría, ya te digo, cuando comenzó en el año 2016 con el gobierno de Mauricio Macri. claro, sí, Pasaba una cosa diferente. obviamente teníamos un escenario en el cual también el Frente Renovador tampoco era parte de la coalición del peronismo. Hoy sí la podemos sumar. Sí, el voto de esos diputados no se diferencia del de diputados peronistas que tienen otra proveniencia. Exactamente. Bueno, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo y esperemos tenerte algún día acá en el piso. Cuando quieran, me encantaría. Bueno, ahí sí pasaba Nicolás Terechuk. Abrazo. Un abrazo grande. Pasaba Nicolás Terechuk, politólogo, docente de grado y posgrado en la UBA y Flaxo, hablando, analista político también, acerca de la ley de bases, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.